Los del sur están presentes. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Me da gusto estar presente con ustedes. Bueno, me dio gusto que Digna dio un recorrido histórico. Siempre es importante recordar cuál ha sido el proyecto a través de los años, ¿verdad? De trabajo y la voz que se ha ido formando a través de décadas en Estados Unidos. Y lo que sí hemos logrado, a veces pensamos lo que todavía está por hacer, ¿verdad? Y eso lo sabemos, lo conocemos de manera clara, pero también es importante reconocer lo que ya se ha logrado, y sí, se ha logrado mucho, ¿verdad? Pero se lleva tiempo, ¿verdad? La iglesia se mueve a veces con sabiduría, se mueve de una manera despacio, escuchando la voz del Espíritu Santo. Pero bien, a veces queremos, a veces, ya está bien, sí, hermana. A veces queremos que todo se haga en un día. Lo que quiero hacer en este tiempo es, no voy a presentar ideas nuevas o grandiosas, solo dar un recorrido y hacer hincapié de la voz de los obispos, ¿verdad? Como dijo nuestro hermano, que a veces con los documentos y hacer resaltar que esta es la voz de los obispos, pero una voz que se tomó desde la voz del pueblo, o sea, un proceso realmente sinodal. Y ustedes ya saben el proceso, ¿verdad? Desde las comunidades, las parroquias, las diócesis, las regiones y luego nacionalmente. Pero hay unas ideas, lo estuve leyendo, releyendo hace unos días y dije, ay caray, dijimos eso. ¿Verdad? Es que a veces nos olvidamos, ¿verdad? Entonces, sí, lo estaba leyendo y dije, wow, qué sabiduría, esto quién lo hizo, ¿verdad? Pero sí, a veces cuando lo vemos de nuevo, con ojos nuevos, desde una perspectiva fresca, hace resaltar ciertos aspectos. Entonces, es lo que quiero hacer. Y luego, tal vez, si nos queda un poco de tiempo, hacer un poco de diálogo entre nosotros, tal vez algunas preguntas que ustedes tengan. No es que yo tenga respuestas, pero pues ahí las intento. Pero bien, para comenzar, pues quiero decir, cuando se le presentó al Papa Francisco el documento del plan pastoral, se le dio una copia y lo vio y lo volteó y lo volteó otra vez y le gustó que era bilingüe, ¿verdad? Y no sé en qué idioma lo digo. Pero bien, comienza el documento en este momento de gracia. Los obispos de Estados Unidos afirmamos de nuevo, porque ya fue afirmado, pero lo afirmamos de nuevo. Entonces, cuando se dice varias veces, se hace la idea más sólida en la historia de la Iglesia, que la presencia hispano-latina entre nosotros es una bendición. Yo no sé si he compartido con ustedes mi experiencia que tuve hace años. Yo cuando 18 años, recién graduado de high school y ya
estaba en este proceso discerniendo la vocación al sacerdocio y tuve entrevista en el seminario y con un panel de formadores del seminario y hablando de mi persona, de mi historia, de la idea de mi vocación, y ya me hicieron preguntas y algo que se me quedó, y eso hace 50 años, una religiosa que era parte del panel, se quedó con una sonrisa, una religiosa hispana. Dice, Oscar, tú serás una bendición para la iglesia. Serás una bendición porque no solo hablas 2 idiomas, sino que has vivido y conoces 2 culturas. Y tú serás un puente en la iglesia entre esas culturas. Tristemente, fue la primera vez en mis 18 años, en aquel entonces, que yo había escuchado ser hispano fuera una bendición. Porque tristemente había escuchado y sentido muchas veces que el ser hispano era una maldición. Era algo que perjudicaba nuestro estado, nuestra persona. Entonces, fue desde ahí que comencé a escucharlo de parte de la iglesia. Ser una bendición. Y yo creo que esa voz que yo escuché por 18 años, lo escuchan muchos. Y no solo jóvenes, adultos, ancianos, migrantes, nacidos aquí. Entonces es importante hacer hincapié en esta primera frase de este documento, que la comunidad hispana es una bendición. Una bendición. La riqueza de la comunidad hispana latina ha estado presente entre nuestras tierras desde hace más de 500 años. Hace 500 años. Recuerdo una historia de un seminarista que estudió en Roma, era de Nuevo México. Y en Roma, en el seminario, se hacen muchas, todo muy ceremonial, y hubo una celebración, no sé si era de Thanksgiving o alguna celebración americana, en el colegio americano, y uno de los seminaristas se levantó a hacer un brindis a él, como era de la costa este de Estados Unidos, hizo una así medio en broma, diciendo desde los estados iniciales, ¿verdad? Los primeros 13, las primeras 13 colonias, ¿verdad? De Estados Unidos, hacemos el brindis al resto de Estados Unidos, ¿verdad? Así medio en broma. Y luego se le ocurre a este seminarista de Nuevo México, él también se levantó a hacer un brindis. Y el brindis de parte del suroeste, que existimos mucho antes que las colonias originales. Y les damos la bienvenida a Estados Unidos. Entonces, eso también es importante, que ya estábamos aquí desde antes que se formara el país. Y hay que reconocer 500 años. ¿Sí? Bien. Tal bendición, tal riqueza, se ha hecho más evidente en las últimas décadas. Hemos sido testigos como nuestra comunidad hispana latina ha revitalizado la vida y la misión de miles de parroquias
y otras instituciones y organizaciones católicas. Dios, en sus misteriosas maneras, ha llamado a los hispanos a abrazar su vocación como alegres discípulos misioneros de la Iglesia de los Estados Unidos. Bien, entonces ya se incluyen ¿cuáles son esas bendiciones? Una profunda fe profunda en la providencia de Dios. Que todo va a estar bien. Mi mamá, en paz descanse, aunque se estaba cayendo la casa y había tormenta y huracanes y lo que fuera, todo estará bien. Ay, mami, estamos en crisis. Todo esto, no te preocupes, todo estará bien. ¿Verdad? Teniendo esa fe profunda como la tuvo Abraham, en esa providencia de Dios, que Dios, al fin y al cabo, provee. No sabemos cómo o cuándo, pero Dios provee. Es un gran regalo para el resto de la iglesia de Estados Unidos. El aprecio por la vida como el don de Dios, el amor por la familia, el sentido de comunidad, auténtica devoción mariana, devociones y tradiciones religiosas. Déjeme hacer hincapié en esto. Recuerdo cuando de sacerdote joven estaba en una parroquia en Houston, una parroquia grande, principalmente de habla inglesa, de una comunidad de muchos medios. Y me pidieron servir ahí porque tenían una comunidad que iba creciendo de habla hispana. Entonces fue una situación algo difícil porque, pues, aunque teníamos esas bendiciones, la comunidad y la parroquia tenía mucha historia, era difícil entrar y que la comunidad hispana no se sintiera como huésped, para que se sintieran dueños realmente de esa parroquia. Y fue difícil, pero hubo una oportunidad clave. No recuerdo en qué año sería, yo creo que en el 97, cuando el Papa Juan Pablo II en ese tiempo estaba haciendo preparación para el año 2000 y pidió un año de la Eucaristía. Entonces, en ese año, la parroquia decidió hacer en la fiesta de Corpus Christi una procesión eucarística. El problema era que nadie de ellos jamás había experimentado una procesión eucarística. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Dije, tranquilos. Aquí la comunidad hispana tiene muchísima experiencia en procesiones. Les encanta hacer déjenos liderar. Y sí, lo hicimos. Y fue una oportunidad bella porque muchos de los hispanos no hablaban o hablaban muy poco inglés. Y pues la gente de habla inglesa, de nivel socioeconómico muy alta, los hispanos, trabajadores, pobres, ¿verdad? Entonces, no solo el problema del idioma, sino que una cultura muy distinta. Entonces, a veces a fuerzas nos querían poner a dialogar con ellos, pero era difícil por la diferencia en cultura radical. Pero esto fue una oportunidad en que no tenían que dialogar literalmente unos con otros, pero podían liderar con ejemplo, y con canto, con devoción y con fe. Y fue una oportunidad desde ese momento que permitió la parroquia que tomaran este liderazgo la comunidad hispana. Hubo un cambio de respeto profundo para esa comunidad.
Entonces, sí, hay que buscar esas oportunidades de liderar desde una posición de fuerza, ¿verdad? Desde una posición de experiencia, y fue oportunidad oportuna. Devociones y tradiciones populares. Nosotros sabemos, lo vivimos. Sentido de hospitalidad y solidaridad, importante, y movimientos eclesiales. Voy a hablar un poco más de los movimientos. Bien, ahí solo para iniciar, ¿verdad? La primera página. Ya, hay mucho que ver. Bueno, en este plan pastoral, en la página 7, incluyen la visión y líneas de acción, estrategias y prioridades pastorales, objetivos y actividades nacionales. Luego, nosotros los obispos buscamos alcanzar este objetivo general de propiciar los encuentros con Cristo vivo. ¿Cómo? Acercándonos a las periferias, creando una cultura de encuentro, acompañándonos unos a otros, involucrándonos como promotores y ejemplos de justicia y misericordia, inspirando esperanzas con la palabra de Dios y brindando formación integral, siendo alimentados y transformados por la Eucaristía, siendo enviados a anunciar con alegría la buena nueva del Evangelio. Bien, y todo esto no lo inventaron los obispos, salió de la voz del pueblo. Pero en este momento, los obispos tomaron esas ideas y lo hicieron los suyos. Nosotros nos comprometemos a hacer tal cual, junto con ustedes. Hago también hincapié a algo que me encanta del Papa Juan Pablo II, hablando de la Virgen de Guadalupe. Dice, en la Virgen del Tepeyac, en Santa María de Guadalupe, se encuentra un gran ejemplo de evangelización perfectamente inculturada. Perfectamente inculturada. Muchas veces nuestros esfuerzos de evangelización no entran y penetran al profundo del alma, del corazón humano, porque no viene inculturada. Y la Virgen de Guadalupe nos da el ejemplo y un modelo para seguir. De hecho, aquí en nuestra diócesis hemos hecho un plan pastoral diocesano, que lo hicimos en un proceso sinodal. He presentado el reto de la metodología que usó la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál fue esa metodología? El Evangelio inculturado. Entonces, ella le habló a Juan Diego, no en español, no en latín, no en spanglish, en su idioma, en náhuatl. Y se presentó ella con figuras, con símbolos que entendían los indígenas. Yo siempre pensaba que todas esas imágenes de su túnica eran, lo floral, era de belleza. Sí, es bello. Pero esos eran símbolos hieroglíficos, ¿cómo se llama? Dicen jeroglíficos, que usaban los indígenas por escrito, para entenderse. Era su idioma. Y ellas lo usó. Las flores grandes eran, significaban montañas, y esta específicamente el monte del Tepeyac. Entonces, lo que decía Juan Diego tenía evidencia en la túnica.
en los símbolos. La única flor de 4 pétalos, el Nauyoli, ¿verdad? Ustedes lo saben, ¿verdad? Que está en la pancita de la Virgen, que significa para los indígenas el centro de la vida, el centro del universo, lo que le da sentido a la vida. Viendo que la Virgen estaba encinta, reconocieron que el bebé que estaba por nacer iba a ser el centro de la vida. Le daba sentido a la vida humana. Entonces, todo eso, ustedes ya lo saben mejor que yo, ¿verdad? Una evangelización perfectamente incultural. ¿Qué más en cuanto a la metodología? Fue un mensaje eclesial. Quiero que se construya un templo para mostrar mi amor y compasión con todo el pueblo de estas tierras. Estas tierras incluían todas las Américas, porque en aquel entonces no había países todavía. Y respetó también la estructura de la iglesia que le dio Jesús a los apóstoles. Ve con el obispo. Lleva este mensaje con el obispo. Ella podía haber ido ella misma con el obispo, tranquilamente. Hubiera sido más fácil. Pero ella quiso hacer un proceso sinodal hace 500 años. Desde los pobres, desde el pueblo. Y como muchos de ustedes, se opuso Juan Diego. Yo no tengo preocupación, manda a otra persona, manda el padre Walter. Está digna. Ella es digna. No, es preciso que tú vayas con el otro. Entonces, desde aquel entonces, que todos seamos parte de la misión, parte de la metodología de la Virgen de Guadalupe, involucrar especialmente a los marginados, que se hagan y se conviertan en protagonistas. Muchas veces no escuchamos lo que sucedió después de que se aceptó la imagen y la historia que presentaba Juan Diego. El resto de la vida de Juan Diego, yo creo que vivió hasta los 72, entonces unos otros 15 años que vivió. Él no era tan joven, tenía 57 años, si recuerdo bien. ¿Quién tiene 57? Ups. Muy bien. Nunca es tarde. Pero bien. Pero eso también parte de la metodología. Entonces, le he preguntado y presentado este reto con mi diócesis aquí. ¿Cómo podemos usar la metodología de la Virgen de Guadalupe hoy en día para convertir y evangelizar un pueblo tal vez tan difícil como los indígenas en aquellos años, aquí en Silicon Valley? Tal vez más difícil. Pero hablar con ternura, como lo hizo la Virgen. Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos. Hasta le puso música, ¿verdad? Para suavizar su corazón, ¿verdad? Se presentó con esa ternura de una madre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, en evangelizar, usar esa metodología? Bien, continuamos. Pues cuando avanzamos ya con esto. En la página 10, hablando de la Eucaristía, como cumbre y fuente de la vida de fe,
me gusta esa, que la iglesia es alimentada y transformada. Alimentada y transformada. Muchas veces llegamos con ciertas ideas que yo ya pasé por la universidad, ya tengo mi máster, entonces, pues ¿para qué se ha transformado? Yo ya me transformé y aquí estoy, para transformar a los demás. Pero nosotros también continuamente tenemos que ser transformados por la Eucaristía. Desde la celebración de la Eucaristía, somos enviados a dar fruto en el mundo. Entonces, es en la Eucaristía donde nos envía. Recordemos la historia de Emaús, cuando por fin los discípulos reconocieron a Jesús, cuando partió el pan, ¿verdad? Y lo bendijo, y por fin lo reconocieron. Y nunca me había gustado el hecho de que se desapareció. ¿Por qué? Si por fin lo reconocieron. ¿Por qué no se quedó a disfrutar, a tomarse un cafecito con ellos y platicar un poco más, ¿verdad? Como amigos. Pero se desapareció. Como para decirles que la presencia de Cristo estará en la actividad de la iglesia. Porque inmediatamente se levantaron y se fueron corriendo al encuentro de los demás para compartir la historia de esa presencia de Cristo. Entonces, nosotros también en la Eucaristía necesitamos ese corazón abierto para ser transformados. Yo, Oscar, después de 57 años, después de 30 años de sacerdote, tenemos que ser transformados cada vez en la Eucaristía para dar fruto en el mundo. Afirmamos la visión articulada por el quinto encuentro de que la pastoral hispana latina da prioridad a los jóvenes, las familias, las mujeres y las personas en las periferias, incluidos los inmigrantes indocumentados, los dreamers, las generaciones diversas, las familias con escasos recursos económicos o que sufren de innumerables formas, al igual que los profesionales entre nosotros, quienes a veces son olvidados frente a un mar de necesidades pastorales urgentes, siempre con un enfoque en la justicia y el desarrollo humano. Todo esto salió del quinto encuentro. La voz del pueblo, y los obispos lo toman como suyo. Están de acuerdo. Qué bonito. En la página 11, algo que cita al Papa Pablo VI, hablando de la fe y la cultura, dónde se encuentra la fe con la cultura, y dice que es el drama de nuestro tiempo. El drama de nuestro tiempo. Algo que decía Juan Pablo II, esto me lo contó un obispo que siempre cuando se juntaban con el Papa Juan Pablo II, que él les preguntaba a los obispos, ¿qué están haciendo en su diócesis para inculturar la fe? Es así de esa razón. Porque él, en sus observaciones, decía que una fe no inculturada, que no penetra
a la cultura, y no solo cultura étnica, sino cultura en general de la vida. ¿No? Si una fe no penetra, se hace cultura y aparte de la cultura, que la fe está flotando como aceite sobre agua. Y así es una fe que no tiene raíces. Pero son principalmente en culturas latinoamericanas, donde la fe está profundamente inculturada, ¿verdad? Y entonces en eso tenemos mucho que compartir. Pero como ustedes bien saben, esa inculturación viene amenazada en las culturas latinoamericanas, ¿verdad? Por una cultura muy moderna, ¿verdad? Que se va separando de la fe, de esas raíces de fe. Entonces sí vemos bien esas amenazas, pero ahí con la obra del Espíritu Santo seguimos adelante. La Biblia, la palabra de Dios, esto también me encanta. Hacemos un llamado a la animación bíblica de la pastoral hispana, es decir, dejar que la Biblia inspire toda la pastoral ordinaria y extraordinaria. La palabra de Dios anuncia, sana, orienta, anima, transforma e instruye. Anuncia, sana, orienta, anima, transforma, instruye. Pertenece al corazón y a la identidad misma de la vida cristiana. La palabra tiene en sí el poder para transformar las vidas. Es en la Eucaristía donde la palabra se hace carne. Pero hay que reconocer el poder de la palabra misma. Entre los católicos hispanos, la consulta del quinto encuentro dejó ver un gran interés por conocer más profundamente la Sagrada Escritura. Entonces, desde las raíces de ese proceso sinodal, la gente nos está pidiendo conocer más las Escrituras. Hay que darle al pueblo lo que pide, ese alimento. En la página 12, hacer hincapié en algo importantísimo. Los encuentros personales con Jesucristo deben ser el centro de cada ministerio y cada reunión, para así permitir que el Espíritu Santo inspire y conduzca todos los ministerios hacia el testimonio y el discipulado. Ya sabemos bien que muchas de las nuevas generaciones ya no quieren nada que ver con instituciones, sea el gobierno, sea militar, sea la institución de la iglesia. Y muchas veces porque no han tenido un encuentro personal con Jesucristo dentro de la iglesia. Hacemos muchas actividades y muchas las hacemos bien. Pero si siempre estamos en actividad y actividad y actividad y se va perdiendo lo central, lo más profundo, la razón por las actividades, entonces uno se va perdiendo. Cuando llegan nuevas olas y fuertes olas de la cultura seglar del mundo, ahí se van con el aire. Entonces,
hacer hincapié sobre esto, ponerle atención. Y muchas veces son en ejercicios espirituales, en retiros, donde alguien tiene ese encuentro profundamente personal con Jesús. Y enseñarles de manera que sea adecuada para su etapa de vida, cómo rezar y cómo fomentar esa relación personal con Jesús. Importantísimo. Ya hemos visto personas que se han alejado de la iglesia por muchas razones, sean por los escándalos, porque o a veces simplemente tienen demasiado que hacer, muchas actividades que no son malas, pero se van olvidando y alejando. Pero ese encuentro personal. También habla de la piedad popular, que es un gran don de la comunidad hispana, algo importante. Los movimientos, ¿verdad? Que no solo las parroquias, que muchos son alimentados por ese encuentro personal con Jesús por medio de los movimientos, ¿verdad? Sea el movimiento familiar, matrimonial, de jóvenes, no hay que menospreciar esos movimientos, ¿verdad? Lo importante que son, y son extra parroquial. Entonces hay que tener algo de cuidado de solo hablar de las parroquias, ¿verdad? Los movimientos también tienen una fuerza y papel importante, especial. Bien, voy a brincar un poco porque quiero dejar tiempo para dialogar. Algo que me encantó, organizó la conferencia de obispos durante el COVID. Ya recordamos, como todos estábamos en casa, ¿verdad? Y fue un tiempo muy difícil para muchas personas. Pero en ese tiempo, ya cuando todos estábamos haciendo reuniones por Zoom, organizaron nacionalmente una serie de encuentros con jóvenes adultos de 6 grupos étnicos en Estados Unidos. Y fue un diálogo con unas 300 personas, principalmente de jóvenes adultos. Ellos fueron los protagonistas de este proceso. Y entre ellos estábamos unos 25 obispos, escuchando, no como protagonistas, simplemente escuchando a los jóvenes adultos, sus experiencias en la iglesia en Estados Unidos. Y esas experiencias, muchas de ellas fueron muy penosas, muy dolorosas. El no encontrar una bienvenida, no encontrar a alguien que les pusiera atención, no encontrar quien les hablara en su idioma, no había quien entendía sus historias como migrantes del este de Europa, de África, de Asia, de otras partes del mundo. Y fue importante que nosotros escucháramos, y que no solo que nosotros los obispos escuchemos, que ellos se escuchen unos a otros, porque había muchas historias similares entre los hispanos y los asiáticos, entre los africanos y los del este de Europa. Y fue realmente un proceso de mucho aprendizaje de gracia. Estuvo presente también el señor Nuncio de Estados Unidos.
Ese proceso que se le llamó Caminando Juntos dejó unos aspectos de apreciación de la memoria histórica, de la inclusión activa, de diversidad y dones, de la práctica de acompañamiento. Fue precisamente en ese proceso donde nosotros como pastores pudiéramos acompañar a estos jóvenes en cómo asimilar esas experiencias, muchas dolorosas, pero también con esa persistencia que tuvieron estar y transformar la iglesia para bien. Y oportunidades de formación y esperanza perdurable. Siguen todavía, reconocemos que hay mucho que hacer. Con esas experiencias que escuchamos de los jóvenes adultos, que nos dolió, pero también fue un momento de gracia para sanar con ellos. Al ser escuchados por los demás, y especialmente por los pastores de la iglesia, yo creo que fue un momento sanador para muchos de ellos. Entonces también presenta una imagen que me encanta en esta página 15. Recomendamos encarecidamente a los líderes de la iglesia, todos ustedes, que desarrollen la capacidad intercultural y la incorporen en los programas de formación y de educación continua para clérigos, religiosos y líderes pastorales. El aumento de la destreza intercultural aumentará la capacidad interna de la iglesia para promover efectivamente el proceso de integración e inclusión eclesial de aquellos que aún no han sentido el abrazo de la iglesia. Que no han sentido el abrazo de la iglesia. Ya que el Papa Francisco ha pedido un año santo, el año próximo, y muchos están esperando 40 millones de personas llegar a Roma en peregrinación. Y me encanta en Roma la plaza de San Pedro, donde el Papa se junta con multitudes de todo el mundo que vienen en peregrinación. Y esas columnas alrededor de la plaza, que fueron diseñadas y construidas por el grande Bernini, un gran artista y arquitecto, y que están rodeando la plaza, pero también con una apertura hacia afuera. Y hace cuenta que él quería presentar como los brazos de la iglesia para recibir a todos cuantos que se acerquen a la iglesia. Así como la Madre Iglesia, como la Virgen de Guadalupe, que se construya un templo para mostrar mi amor, mi ternura para todos, todo el pueblo de estas tierras. Me encanta esa imagen del abrazo de la iglesia. Termino con una historia, algo que sucedió cuando yo estaba de párroco en Houston. Era una parroquia donde yo fui bautizado. Mi mamá todavía estaba de feligrés, entonces cada domingo por la noche siempre me corregía mis sermones, como solo una madre puede, y más una madre hispana, pero ya en paz descanse. Ahora me corrige desde acá, y más ciertamente. Pero se me acercaron el grupo de jóvenes. Era una parroquia como el 70% habla hispana,
un 30% habla inglesa, y se me acercaron los jóvenes adultos de habla hispana. Dicen, Padre Oscar, queremos los jóvenes organizar un Vía Crucis en vivo para el Viernes Santo. ¿Nos permite hacerlo? Claro que sí, me encanta la idea. Y ellos ya lo tenían todo preparado y todo bien. Y preparaban las cosas muy bien. Pero les pido una cosa. Les pido que lo hagan bilingüe. Pero padre, sí, somos bilingües, pero la verdad que preferimos el español y nos sentimos más cómodos en español. Y la mayoría de la gente habla español. Yo lo entiende. Lo entiendo. Pero les pido que lo hagan bilingüe. Porque cuando ustedes sean la mayoría en este país, no quiero que traten a los demás como ustedes han sido tratados. Entendieron inmediatamente. Entonces nos toca a nosotros también tener esa apertura de abrazar a los demás.